Marcos, que siempre nos trae luces sobre temas que pueden ser complicados para los que no están todo el día trabajando en torno a temas constitucionales. En el caso de hoy lo hemos convocado porque usted ha sido solicitado para que preste su ayuda junto a otros colegas a la presidenta Dina Boluarte, particularmente para definir una estrategia frente a la actitud hostil hacia su legitimidad presidencial, mantenida tercamente por el presidente de México y el de Colombia. Explíquenos, por favor, en qué consiste este grupo y qué tareas específicas se les ha asignado. Bueno, en primer lugar todavía está en conformación y esto tiene una cierta antigüedad, donde muchas de las personas que hoy participamos teníamos un diagnóstico preliminar y creo que no nos equivocamos, ¿no? Que era importante enfrentar un escenario internacional que definitivamente venía adverso, ¿no? Y venía adverso porque se instalaban unas narrativas que no eran correctas. Entonces, de alguna manera circunstancial, a pesar que habían sido adversarios en el pasado, una vez que ocurrió la sucesión constitucional, todo aquel que se precie ser profesor de constitucional no puede estar en contra o no podría afirmar que no es una sucesión constitucional. Pero algunos penalistas lo hacen, ¿eh? Famoso argentino Zaffaroni, que ha venido a decir que fue una declaración patriótica y no un golpe de Estado, ¿se acuerda? Bueno, pero es que finalmente Zaffaroni vive lejos, así que él y Guido son personas que siempre... Tienen gente acá que creen eso, tienen abogados penalistas que repiten como papagayos eso, que le han hecho un golpe de Estado a Pedro Castillo y no lo contrario. Y fue tan preciso que fue un golpe de Estado que incluso yo soy de los que siempre dije que no era necesario ni siquiera vacarlo, porque él había convertido su gobierno de jure en uno de hecho, desde el momento en que da el discurso. ¿Y qué es lo que hubiera correspondido técnicamente en ese caso? Si usted hubiera tenido razón y no se hubiese aplicado la vacancia, ¿cómo se hubiera podido hacer para ponerlo preso? Es que la configuración de gobierno, de hecho, se da cuando lo desobedecen. Sí. O sea, dice, nadie debe obediencia al gobierno usurpador. Sí. Entonces, cuando lo desobedecen, no se trata de configurar un intento, como mucha gente y muchos penalistas también lo dice. Frustración, no, lo hizo. Y tanto es así que lo desobedecen. Y esa desobediencia, según la Constitución, crea el vacío de poder. Entonces, lo único que correspondía era llenar el vacío con la sucesión, que está previsto en la propia Constitución. Entonces, era tan simple como eso, pero yo me imagino que mucha gente entendió e incluso ni siquiera llevarlo a los antejuicios porque las prerrogativas, a diferencia de los privilegios, pertenecen a la función. Los privilegios son personales, las prerrogativas son funcionales. Entonces no corresponde que a un gobernador de hecho tú le proyectes la protección. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿qué le parece a usted que es la manera más adecuada? ¿Cuál es la manera más adecuada de reaccionar ante lo que hacen Petro y López Obrador? Sobre todo López Obrador, porque está bastante claro que eso lo hace por su interés político. A él le conviene presentarse ante sus electores como una víctima de una golpista, de gente de derecha, de esto y lo otro. Entonces, no es hacerle el juego, ofuscarnos exageradamente. Por ejemplo, como usted sabe, la Comisión de Relaciones Exteriores lo ha declarado persona no grata. Inmediatamente ha salido a jactarse de eso. Y he leído declaraciones del embajador retirado Carlos Pareja en un diario de hoy, en el que a él le parece que es inadecuada esta declaración, fuera de lugar, no contribuye y puede incluso complicar a nuestra política internacional. Por último, porque ese señor se va a ir dentro de unos meses. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que va a decir en el seno de esa comisión consultiva? En primer lugar, una caracterización correcta, que creo que es lo que más podemos aspirar. Al final de cuentas, precisamente el político tiene como problema cómo confrontar a alguien que por formación y por respeto internacional, como algunos de los que están en la comisión, podrían efectivamente establecer. O sea, frente a la grandilocuencia del político, ¿no? La verborrea del político, aparece alguien que con sus credenciales académicas, habiendo sido presidente del Tribunal Constitucional, con alguna referencia por fuera del país, podrían tranquilamente poner algún tipo de discusión que hasta ahora va libre, porque no hay políticos que en el escenario internacional hablen con la fuerza y con la elocuencia de AMLO. Porque claro, hasta ahora lo que tenemos es una presidenta que según algunas interpretaciones no puede moverse del país. Entonces, ese escenario tiene que de alguna manera ser por lo menos modestamente establecida, instalando una narrativa correcta, estableciendo la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte,
que por encima, incluso todos los que creo que estamos convocados, no estamos convocados estrictamente por la persona de Dina Boluarte, sino porque la sucesión constitucional ocurrió y porque de alguna manera nos interesa que no se esté manoseando este tema donde el único que pierde es el Perú. Entonces creo que de alguna manera es central que se hayan convocado estas personas que van a poner su prestigio a favor del país a efecto de establecer y contrarrestar aquellas hiperbólicas declaraciones de muchos, ¿no?, nacionales y extranjeros. Ahora, por otra parte, una de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el Congreso se abstenga de legislar en materia de autoridad electoral y autoridad judicial, habida cuenta del riesgo que algunos habrían denunciado acá, de la voluntad del Congreso, de algunos dirigentes congresales, de copar instituciones que deben ser autónomas y que no pueden ser controladas por aquellos que se supone son controlados por la justicia y por el poder electoral. Alguien ha comparado esto sobre si los jugadores de fútbol pudieran poner una tarjeta roja al árbitro. Y hay un comunicado hoy, no sé si lo habrá podido leer ya porque es de esta tarde, de la Junta Nacional de Justicia sobre ese tema, alertando sobre el riesgo de seguir dando la impresión de que acá hay un Congreso que tiene injerencia en decisiones que les concierne a sus dirigentes judicialmente. Su opinión sobre este tema y eventualmente sobre el comunicado de la Junta Nacional. Bueno, no he leído el comunicado, pero me parece que estoy en sintonía con cualquier preocupación que signifique desconocer las competencias de la autoridad democrática, ¿no? Pero yo quiero poner un antecedente a ese informe de la Comisión Interamericana, que puedo discutir en muchas cosas, sí, pero por lo menos puedo destacar algunas cosas. Una de ellas es el expreso saludo a la fortaleza de la institucionalidad democrática, sí, peruana. Eso me parece importante. Dos, que la Comisión estableció su propio límite. Y es más, yo estuve muy atento a la presentación del informe, que fue más decidora de lo que dice el propio documento. Ahí está un gran ex magistrado de la Corte Constitucional colombiana, que es Carlos Bernal Pulido, y él fue muy preciso, incluso frente a preguntas de periodistas peruanos, sobre la característica y los alcances y los límites del informe. Es un informe situacional, no establece conclusiones más que la de las propias percepciones que recoge. Sí. No decide, y no podría hacerlo, porque es más, el informe concluye que todo se tiene que volver al país para efecto de establecer las responsabilidades de todo orden y evidentemente lamentando lo que nosotros los peruanos vivimos en general, ¿no? Una crisis política constante y permanente, de tal manera que si la preocupación de la Junta es que evitemos intervenciones, evitemos situaciones que compliquen las competencias de otros poderes, eso lo hacemos todos nosotros. Ahora, lo que dice específicamente sobre el caso de Zoraida Ábalos, que enfrenta el riesgo de una denuncia constitucional que la lleve a la inhabilitación por 5 años, es decir, que la saquen de la Fiscalía directamente, ¿no?, privando a la Fiscalía de uno de los 4 fiscales supremos que hay actualmente, son poquitos. Lo que dicen es que se le quiere sancionar por un criterio jurídico adoptado por ella como magistrada, como fiscal. Estamos ante una injerencia política frente al acto jurisdiccional por excelencia. La señora no actuó como yo creo que ella debió actuar, interpretó la Constitución de una manera diferente a mí, poderoso congresista, fuera por 5 años. Eso es incorrecto porque la inviolabilidad de los votos es una característica que tiene el juez democrático, el juez constitucional, sea con la Corte Suprema, etc. En este caso fiscal, ¿no? Sí. Pero los magistrados en general, ¿no? Pero evidentemente lo que corresponde también es establecer en qué momento los fiscales desarrollan, ellos no tienen imparcialidad, ellos tienen objetividad. De tal manera que lo importante es establecer en el caso si es que efectivamente estamos evaluando una actitud o una situación donde pueda estar en debate las situaciones por fuera que puedan explicar determinadas decisiones. Si no existe eso, lo que debería es respetar la función del fiscal, ¿no? Porque efectivamente el fiscal viene premonido de una garantía que la propia Constitución le reconoce. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Tendrá lugar el jueves durante el día en el Pleno y le solicitaremos una opinión una vez que se conozca la decisión que se ha tomado a propósito de ella, porque la voluntad de algunos es inhabilitarla durante 5 años, que es el tiempo que le queda, creo, como fiscal,
por razones de edad. Joseph Campos, muchísimas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es un abogado constitucionalista que además tiene experiencia porque litiga usted, ¿no? Litiga. Sí, litigo. Conoce los tribunales, sabe lo que pasa con los fiscales, con los jueces. Sí, pues muchas gracias por la Muchas invitación. gracias a usted, Joseph Campos, abogado constitucionalista. Vamos a ir a